Nos atiende el jefe negociador con el ELN, don Oti Patiño, en la W. Don Oti, buenos días, bienvenido. Buenos días, Julio. ¿Cómo Es está usted muy amable. Queríamos confirmar entonces cómo queda el siguiente escenario de conversación con el ELN. ¿Será en Caracas el 21? Probablemente, es lo más probable. Estamos esperando la respuesta del ELN frente a esa propuesta para no hacer una pausa demasiado larga, que de todas maneras es inconveniente, ¿no? Claro, y sobre todo poder llegar a que el ELN se pronuncie de la propuesta del gobierno nacional, propuesta generosa de un cese al fuego bilateral, que pues ayudaría muchísimo a la paz total. Don Oti, ¿México queda por ahora en pausa o México regresa como sede en febrero? Sí, digamos, México queda como sede para el segundo ciclo. Realmente esta sería una reunión de emergencia para dos asuntos. Un asunto tiene que ver con el ajuste o la redacción y la aprobación final de los ajustes que se hicieron a la agenda que se ha pactado y que tiene la intención de construir sobre lo construido en el 2018. Pero desde luego estamos frente a un nuevo gobierno, frente a una nueva situación tanto a nivel nacional como internacional y desde luego frente a un gobierno que tiene una intención muy fuerte de que la paz y el cambio vayan cogidas de la mano. Entonces, en esas circunstancias creo que sí había que hacerle algunos ajustes a la agenda que se había acordado con el presidente Santos y que se suspendió en el 2018. ¿Y esos cambios serían encaminados hacia dónde, doctor Oti? Pues hay algunos temas que son de mucho interés del ELN. Hay unos temas metodológicos que tienen que ver con aquello de que lo que se acuerde en la mesa se implementa o se empieza a implementar de inmediato. Hay unos temas que hemos propuesto desde el gobierno sobre el tema de mujeres, el tema ambiental, sobre los cuales hay que profundizar. Pero como le digo, son ajustes, digamos, a la agenda que ya se traía desde antes. Los diálogos de paz siempre son difíciles y con el ELN han sido especialmente difíciles. Pero ¿no le parece que este tortuoso comienzo le está haciendo un grave daño a la confianza de los colombianos que le quieren apostar a la paz y que si no se endereza este tortuoso comienzo, las cosas van a ser demasiado complicadas? Pues la verdad es que yo no lo he sentido tortuoso realmente en las 3 semanas en que estuvimos en la mesa. Se avanzó lo que en 2 años se ha avanzado durante el gobierno de Santos. De tal manera que yo decía que hemos avanzado sobre un camino pavimentado, sobre una carretera pavimentada en un Ferrari. Es probable que ahora que entremos en temas más sustanciales, que tienen que ver con la negociación política, que tienen que ver con temas como la participación, como las transformaciones para la paz, de pronto tengamos que cambiar de vehículo, pero desde luego vamos a avanzar necesariamente a una buena velocidad, independientemente de que el camino sea un poco más difícil. Pero hasta ahora ha sido realmente un camino fácil y muy cordial. Don Oti, ¿no le estará faltando a este proceso una persona que se comunique con el ELN y a su vez el ELN con el gobierno para evitar estas contradicciones? Porque todos los voceros del gobierno dicen que aquí no pasó nada, que esto es un escándalo en un vaso de agua. Y del ELN, cada vez que producen un comunicado, acentúan la palabra crisis como factor determinante del problema. ¿Le está faltando aquí un teléfono o alguna vaina para evitar que se produzca esa contradicción? No, lo que pasa es que la denominación de la palabra crisis creo que es de un boletín del ELN. Es la denominación que le ponen a un malentendido que además ya se supone que fue superado. Y entonces llamar de esa manera a una crisis que realmente
Es más que es un malentendido en un determinado momento, porque cuando se suspende la mesa, el país sigue andando, la política sigue andando, el gobierno sigue andando, los frentes de guerra del ELN en las regiones siguen andando y disparando. Todos esos temas son realidades. Por eso las pausas demasiado largas en un proceso de negociación no son convenientes. Y esa es de las cuestiones que tenemos que remediar, por supuesto. Pero mire, señor Patiño, usted habla de que esas pausas que son demasiado largas no son convenientes, y ustedes están hablando ya de reanudar un preciclo, digámoslo así, en Caracas la próxima semana. Yo quiero entender un poco, siguiendo la línea de la pregunta que le hizo el doctor Casas, si el ELN ya sabe y está de acuerdo con que ustedes hagan este preciclo en Caracas o lo empiecen la próxima semana, y con que se mueva la negociación de México para después, para mediados de febrero. Es decir, ¿ustedes están en constante comunicación con el ELN en este tiempo por fuera de la mesa, o también están cogiendo al ELN por sorpresa de que ustedes quieren empezar un nuevo ciclo de negociación previo al segundo ciclo en Caracas la próxima semana? Hay mecanismos de comunicación, por supuesto, con ellos, con el ELN. Y ya, digamos, la manera de cómo decide el ELN sobre la posibilidad de darle continuidad en el menor tiempo posible, pues depende un poco de los tiempos del ELN. Sin embargo, quiero decirle que los tiempos políticos a veces son muy exigentes, y los tiempos políticos obedecen en buena parte al clamor de la gente, que sí está afectada por las crisis profundas que tiene este país, la crisis humanitaria, las crisis de las desigualdades sociales tan profundas que hay, sobre todo en las regiones, la ausencia de Estado que todavía, por la cual la gente sufre mucho en muchas regiones del país. Todos esos elementos que sí son críticos, pues son los que siguen marchando y en algunas ocasiones se siguen profundizando. Sí, pero señor Patiño, a propósito de esa calificación que dio el ELN de crisis que atraviesa en este momento pues el diálogo con el gobierno, yo quisiera preguntarle si ustedes no reconocen que tal vez sí hubo una equivocación. Ellos llaman ligereza del gobierno y además dicen que pues están haciendo anuncios unilaterales. Yo quisiera preguntarle si de verdad ustedes no han hecho una reflexión y no reconocen que tal vez sí fue apresurado hablar lo del cese bilateral, pues sin antes tenerlo bien concertado con ellos. Hubo una presunción por parte del gobierno, en el sentido en que como el ELN había decidido un cese al fuego unilateral, y que incluso el comandante del ELN, Antonio García, se había quejado de que no había una respuesta del gobierno, y la respuesta del gobierno el 31 de diciembre, casi digamos a la medianoche, decidió plantear lo del cese al fuego bilateral. Esto no fue bien entendido porque en ese momento no existía la mesa de negociación, y desde luego fue una decisión por parte del alto gobierno, y pues que tuvo una respuesta de inmediato del COSE, que tampoco es la mesa de negociación, diciendo que sí estaban dispuestos a discutir, pese a que eso no había llegado a ser un acuerdo en la mesa, y estaban dispuestos a discutirlo, y en eso es que estamos. El gobierno, por supuesto, dijo que mientras tanto, pues le solicitaba al ELN que hiciera una tregua, y estamos esperando ambas cosas. Digamos que hay una voluntad de tregua, y también, desde luego, que haya una decisión de darle una continuidad a través de una reunión, podríamos decirlo, de emergencia, donde digamos, por lo menos una comisión más pequeña que la mesa pueda tratar este asunto. Donotti, quiero volver a la pregunta de mi compañera Valeria desde México. ¿La reunión de emergencia de Caracas ya fue consultada con el ELN o va a ser consultada con el ELN? No fue consultada y estamos esperando la respuesta. O sea que todavía no hay respuesta afirmativa para el viaje a Caracas. Estamos esperando esa respuesta, claro que sí, estamos esperando y dispuestos a viajar cuando haya la respuesta. Y ahí es donde pues viene la pregunta que usted ha escuchado, es el común denominador de la gente. ¿No es preferible, como el ELN no tiene afán y los colombianos sí tenemos afán, pues el ELN se toma sus tiempos, que son distintos históricamente
al del resto de los colombianos. Como el ELN pues va con su tiempo, lo lógico no es preguntarle primero al ELN y después irnos para Caracas. Lo que pasa es que los tiempos políticos a veces son inexorables. Y entonces, yo le pongo como ejemplo lo que ocurrió en el proceso con el EPL hace, y fue 1000 años, como 30 años, cuando se abrió la posibilidad de la Asamblea Constituyente y el EPL empezó a discutir ese tema de empezar a hablar de su proceso de paz. Y los tiempos políticos eran inexorables. Había elecciones para la Asamblea Constituyente que la hubo en diciembre y luego arrancó la Asamblea Constituyente en febrero del 91 y el el EPL pensaba que podía llegar a la Constituyente a través de los consensos internos. Pero los tiempos orgánicos de ellos eran muy lentos y los tiempos políticos estaban ahí sobre el tapete. Entonces le toca compasar al ELN con esos tiempos políticos. El gobierno trata o va a tratar, digamos, de no forzar el ELN, porque forzarlo y no ayudarle podría significar unas fracturas al interior de esa organización, fracturas que desde luego son indeseables en cualquier proceso, porque digamos esos rescoldos que quedan de personas, digamos, que no entienden o que no han participado en la discusión, pues a la larga, digamos, son problemas que después, digamos, toca que cubrir de otra manera. Sí. De tal manera que lo menos deseable es que hayan fracturas, pero desde luego hay necesidad de que el ELN acompase sus tiempos orgánicos con los tiempos políticos del país. Don Otti, nosotros hablamos en estos micrófonos la semana pasada y usted en esa entrevista nos dijo que el decreto del cese al fuego bilateral con el ELN no tenía ni firma ni fecha. Y resulta que eso no era cierto. Después se conoció que el decreto había sido firmado el 31 de diciembre por el ministro de Defensa. Es decir, a usted nadie le contó que había decreto de cese al fuego firmado y con fecha. Pero permítame le pregunto, don Otti, ¿a usted le dieron alguna explicación para semejante bypass, para saltarse al jefe negociador del gobierno con el ELN? No, yo tuve una lectura de pronto, digamos, porque leí el titular y además creo que también hacer una lectura de que hubo un decreto sobre cese bilateral del fuego, pues me parece que es un titular inadecuado, porque los ceses al fuego se acuerdan pero no se decretan. Se decretan luego la reglamentación para que ese cese al fuego, digamos, tenga una obligación institucional. Pero don Otti, había un decreto, ese cese al fuego se decretó, había un decreto por eso, pero con firma y con fecha. Decreto que usted no conocía según lo que nos dijo en estos micrófonos. ¿Cuál es la razón para ese bypass? Le repito que en ese momento, decir que había un decreto de cese al fuego me causó mucha extrañeza, porque un cese al fuego bilateral se acuerda, no se decreta. Se decreta una vez haya un acuerdo sobre cese al fuego, las condiciones institucionales para hacer respetar ese cese al fuego. Doctor Otti, usted es el jefe de la delegación del gobierno y pues usted tiene que salir a poner la cara y apagar estos incendios por pronunciamientos de funcionarios del alto gobierno. Usted, a partir de todo esto que ha ocurrido, de todos estos incidentes y polémicas alrededor de este supuesto cese al fuego que nunca fue, ¿usted ya habló con el presidente, ya habló en el gobierno para que se abstengan de hacer pronunciamientos que estén por fuera de la mesa de negociación? No, yo creo que el gobierno sigue existiendo por fuera de la mesa, como existe en el ELN, su comandancia, su COSE, por fuera de la mesa de negociación. Creo que son instancias distintas y hay que trabajar, digamos, con esas dinámicas políticas que a veces son diferentes. Uno ve hasta el momento mucha buena voluntad del gobierno y mucha intención de salir adelante, pero poca reciprocidad por parte del ELN. ¿Hasta qué punto es eso sostenible? Que ustedes tengan buena voluntad y no reciban nada a cambio.
No, yo creo que el ELN tiene voluntad, por supuesto, y bastante buena voluntad. Lo que pasa es que también ellos tienen sus propias dinámicas, sus dificultades internas también, pero hay que entenderlas también. Y hay que tener también, como he dicho, mucha templanza y mucha paciencia. Pero desde luego, como les he dicho también, hay que también ser conscientes de que los tiempos políticos generan una serie de urgencias que también uno como negociador debe hacérselas entender a la contraparte, en este caso el ELN. Entendiendo, señor Oti Patiño, que en el gobierno pues hay un presidente, el presidente es quien toma las últimas decisiones en todo sentido. Durante este fin de semana, por ejemplo, habló Danilo Rueda, comisionado de paz, sobre el tema del ELN. Hoy lo escuchamos usted hablando sobre el tema del ELN. En la negociación con el ELN, ¿quién lleva la batuta? ¿Usted o Danilo Rueda, el comisionado de paz? Hay una realidad y es que, digamos, estamos dentro de un proceso de paz total que involucra al ELN. En ese sentido, pues hay una vocería muy clara del alto comisionado y desde luego la lleva Danilo Rueda. Y en los temas específicos del ELN, pues por supuesto yo tengo la posibilidad y en algunas ocasiones el deber de opinar sobre esos asuntos que conciernen a la negociación entre gobierno y ELN. Claro, pero para una negociación pues uno entendería que el liderazgo debe ser de uno y no de varios, porque imagínese eso también a nivel del ELN, cómo se puede ver. Por eso pues sí le quiero insistir en la mesa, porque en la mesa además está usted y está Danilo. Entonces uno se pregunta, a la hora de la negociación, ¿quién es el que representa de manera definitiva al presidente de la República y los intereses de Colombia? ¿Usted o Danilo? Porque si no, aquí pareciera que tenemos es un doble discurso, por lo menos dos personas haciendo casi lo mismo. No creo que haya contradicciones. El alto comisionado, Danilo Rueda, está en toda la complejidad de una negociación muy complicada, que es con una serie de organizaciones que hacen parte de lo que se ha denominado el conflicto armado en Colombia, y uno de los actores de ese conflicto es el ELN. Yo estoy específicamente en la negociación y en el conflicto que hay del gobierno y de buena parte de la sociedad con el ELN. Doctor, te quiero preguntarle por algo que hemos hablado con varios expertos sobre la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso con el ELN, y es el tamaño de la mesa de negociación, de por lo menos más de 10 de parte del gobierno y más de 10 de parte del ELN. En esta reunión de emergencia que se ha convocado en Caracas, que usted le ha pedido al ELN, conocimos que se plantea hacer una reunión con equipos pequeños de parte y parte. ¿Usted de alguna manera considera que la forma en la que se estructuraron los dos equipos negociadores con tanta gente le está haciendo daño al proceso? No, yo creo que esa participación amplia, incluso insuficiente si uno quisiera representar muchas opiniones del país en la mesa de negociación, de todas maneras hay que saberla manejar. Es un aporte muy rico y no me parece que sea, ahí nadie sobra, mejor dicho. Al contrario, digamos, yo en muchas ocasiones consulto con muchas personas que no están dentro de la mesa de negociación, personas que han tenido experiencia en procesos anteriores, en fin. Y desde luego con otros sectores que aún no teniendo experiencia han sido afectados por el ELN. He reunido con agrupaciones de víctimas, de gente que se queja, digamos, de violaciones del ELN en algunas regiones. En fin, digamos, hay una serie de sectores y de personas y de comunidades que no están en la mesa, pero que es necesario escucharlas y en algún momento dado, si el caso así lo amerita, llevarlas a la mesa de negociación. Señor Oti, mire, uno de los acuerdos del primer ciclo fue básicamente llegar a una clase de alivio humanitario, sobre todo en el Bajo Calima y San Juan, el Bajo San Juan. El ELN se había comprometido a estos acuerdos humanitarios. Vimos a principios de este año, los primeros días de enero, pues que la violencia no cesa en estos territorios, y el ELN acusa a las fuerzas militares del Estado de estar aliadas con el Clan del Golfo en estos territorios específicamente. ¿Usted ha podido tener conversaciones con el ELN
tiene al respecto? ¿Ha podido verificar lo que sucede en este territorio? ¿Estaríamos hablando de un incumplimiento ya del primer acuerdo del primer ciclo? No, eso son, digamos, acusaciones, digamos, que son genéricas. Hay complicidad de las fuerzas paramilitares con el de fuerzas militares con lo que ahora yo creo que es una manera un poco arcaica de definir a los fenómenos armados como el Plan del Golfo, que desde luego hacen un daño tenaz, o estructuras armadas que tienen mucha ligación con lo que ha llamado el presidente organización multicrimen, y que desde luego no tienen muchos objetivos políticos, no son exactamente organizaciones como contrainsurgentes, como en otro tiempo sí fueron los grupos denominados paramilitares o autodefensas. Entonces, esa, digamos, denominación me parece que obedece a un genérico. Hay que mirar en cada sitio cómo están ocurriendo, cuál es la conducta de cada uno de los actores que están actuando en un territorio para poder, de acuerdo con ello, actuar. Ahora, creo que lo que usted me menciona de los alivios humanitarios, eso está trabajando, está movilizando la población. Ahí va a haber, digamos, una marcha importante por esa región para generar confianza a la población y sobre todo para que la población empiece a ser protagonista de su propio destino. Don Otti, esta es una última reflexión. Todos deseamos que el ELN responda a esta nueva cita. Todos deseamos que en esa nueva cita se pueda conciliar el cese al fuego bilateral. Pero como ha pasado lo que ha pasado, quisiera preguntarle, ¿qué pasa si el ELN dice, no señores, nosotros no vamos a Caracas, nosotros no cambiamos lo acordado, nos vemos en México como estaba acordado? Pues toca esperar a que en México, pero de todas maneras se va a perder un tiempo precioso. Luego. Y habría que buscar, digamos, una vez que estemos en México, mecanismos para acelerar y para evitar, digamos, estas pausas tan largas. Don Otti, gracias por su tiempo, por la tranquilidad con que está manejando usted esto. No sé de dónde saca tanta paciencia. Respira profundo, tiene una paz espiritual. Algo lo acompaña para tener, pues, el temple de responder estas incómodas preguntas y de esperar y esperar. Ojalá que valga la pena la espera y gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio, a usted y a su equipo de trabajo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.